Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de prevención, de recomendaciones, de salud, algo de enfermedades, pero sobre todo tratando de proteger, como siempre decimos, el bienestar y la salud de toda nuestra población. Como todos los martes nos reunimos puntualmente a las 9:05 de la noche. Hoy les quiero robar 2 minutos antes de ir a nuestro invitado, una persona excepcional, un invitado de lujo, diría yo, para hoy, como corresponde, ¿no es cierto? Y quiero hacer unas breves consideraciones que realmente las estuve pensando y que me estuvieron maltratando durante toda la semana. Yo les quiero leer algunos términos, algunas palabras que las escribí para no olvidarme y quiero que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Aflojar, distraer el ánimo para descansar, hacer menos rigurosa la observación, insultar a alguien, conseguir un estado de reposo físico y moral, dejando los músculos en completo abandono y la mente libre de toda preocupación. Estas palabras y frases que yo les leí son las acepciones, lo que significa cada una de estas palabras para la Real Academia Española, en el concepto de relajar o relajado. Esto quiere decir relajado. Entonces, escuchando el otro día el discurso que escuchamos, proveyendo de quién venía, respetando su investidura y haciendo caso omiso de la persona, yo quiero hacer unas pequeñas consideraciones que creo que el sistema de salud y el personal de salud, tanto público como privado, lo amerita. Si ustedes prestaron atención, esto estuvimos haciendo durante un año. Aflojar, distraer el ánimo, hacer menos rigurosa, insultar. Yo creo que a medida que iba escuchando no lo podía creer. Primero sentí bronca, frustración, desazón, asombro, porque realmente que le digan al personal de salud que se ha relajado y que por eso los casos están aumentando y está pasando lo que está pasando, yo creo que nosotros no nos merecíamos esto. Lo digo yo, que soy una persona que no está en el frente ni en contacto directo con los pacientes. Cumplo sí un rol junto con un equipo de trabajo, con un grupo de compañeros que debemos tomar decisiones y formamos un equipo de aproximadamente 300 personas. Y yo les puedo asegurar que ninguna de ellas cumple con estos requisitos, que fueron dichos graciosamente, y lo que más molesta es que ese fue un discurso grabado, fue escrito, fue releído, fue revisado, fue leído en un teleprompter. El teleprompter es algo que a veces se tiene enfrente como una ayuda a memoria para ir diciendo las cosas. O sea que ahí no hubo equivocaciones. Y me llama la atención que le hayan permitido decir esas palabras con tantos asesores, con tanta gente alrededor, que les puedo asegurar que duerme más que las 4 o 5 horas que dormimos los médicos, las enfermeras, los camilleros y todo el personal de salud, y todo el personal esencial.
yo le puedo asegurar que ellos descansan más, deben trabajar 8 horas y deben dormir más de 8 horas. Por eso me pareció muy injusto, me pareció totalmente sacado de contexto y no fue un exabrupto. Fue revisado, leído, editado y ratificado. Y realmente caló muy hondo en todo el sentimiento de la población que trabaja en salud en toda la Argentina. Y en Misiones, obviamente, donde, gracias a Dios, estamos en un momento totalmente distinto al que está viviendo la media nacional. Espero que no lleguemos a eso, pero es mi obligación como comunicador, como médico, como todos los que nos despertamos a las 5:30 de la mañana y nos vamos a dormir a las 12:30, como las enfermeras que entran a las 6 de la mañana y salen a las 2 de la tarde y se toman rápido un colectivo o su motito para llegar al otro trabajo y estar hasta las 10 de la noche y poder estar 8 horas con su familia y con sus hijos. Yo creo que no nos merecíamos esto. Y en segundo lugar, también quiero hacer mención a algo que creo que no fue sacado de contexto como se cree hacer creer, sino que yo creo que es por los desconocimientos. Capacidades diferentes son eso, capacidades diferentes. Yo como médico puedo tener alguna capacidad para hacer un diagnóstico, para hacer un tratamiento, para tratar a una persona. El señor que está detrás de una cámara puede tener una destreza tremenda para hacer una buena toma. No va a tener la destreza que tengo yo para curar a una persona. Y yo no voy a tener la destreza de él para hacer una buena imagen. Esas son las capacidades diferentes. Las otras son personas con discapacidad. Personas con discapacidad, que es muy distinto. Y porque me considero una buena persona y una persona respetuosa sobre todo, uno puede aceptar las disculpas 4 días después, porque las disculpas hay que aceptarlas, lo cual no quiere decir que uno esté de acuerdo. Vamos al inicio del programa, por favor. Se va la... Bien, estamos de vuelta. Hoy con un programa con un invitado especial. Un invitado que también es un comunicador a nuestra manera, ¿no es cierto? Nosotros comunicamos lo que podemos, lo que aprendimos, lo que escuchamos de otras personas. No fuimos a una escuela a aprender este tema. Y hoy tengo la suerte y tenemos la suerte de que nos acompañe un profesional que realmente es una puedo decirlo a todas voces, una gran persona, una eminencia en su profesión, una persona dedicada íntegramente a su profesión y a su familia. Y un amigo de hace muchos años. Y quiero, habitualmente yo hago una presentación corta de nuestro invitado para ir a los temas, pero me voy a permitir algunas cosas comentarles sobre él. Le estoy hablando, y gracias por venir, Javier, muchas gracias, muy amable.
Es un placer tenerte acá en el estudio. Muchas gracias a vos. Le estoy hablando del doctor Javier del Longo. El doctor Javier del Longo es especialista en ginecología. Él nació en Posadas en el año 70. Su padre, un eminente cirujano general que ya no está ejerciendo, de lo mejor que hubo en la provincia. 2 hermanas, una hermosa familia. Y quiero contarle algunas cosas, porque hace esto que estuvimos hablando en lo que podríamos llamar la previa, ¿no? Él se recibió de médico con 22 años. Inmediatamente fue becado y estuvo en la Clínica Mayo de Estados Unidos. La Clínica Mayo, sabemos, es un lugar de excelencia, de referencia, ¿no? Estuvo haciendo la residencia de ginecología en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Estuvo también becado en la Universidad de Loma Linda, en California, Estados Unidos. Y bueno, como Estados Unidos parece que le quedó chico, se fue a Italia. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Y estuvo en el Hospital de Florencia, en el Università degli Studi di Firenze. Bueno, después volvió a su tierra colorada, donde se siente muy cómodo y donde quiso devolverle a los misioneros todo lo que aprendió. Fue jefe de residentes, coordinador, investigador, especialista en cirugía laparoscópica. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica. Ha publicado trabajos científicos, prólogo de libros, y fue el conductor durante muchos años de un programa que acaba de salir del aire y que ustedes lo habrán visto repetidas veces, un excelente programa como fue La Salud de Nuestra Gente, que el doctor del Longo lo condujo más de la mitad a ese programa. Actualmente se desempeña como médico ginecólogo del Sanatorio Boratti, a full en el Sanatorio Boratti, nosotros contentos de tenerlos allí y ustedes seguramente también, ¿no? Y así podría seguir, me quedan por la mitad un montón de cosas, y culminando como miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología también, participando y organizando muchísimos eventos internacionales, y te he escuchado y te he visto participar como invitado en congresos internacionales, ¿no es cierto?, con personalidades de nivel mundial. Así que qué mejor momento por el que estamos atravesando los médicos, porque yo te voy a ser honesto, Javier, me sentí enojado, molesto, creo que no fueron justos con nosotros, ¿no es cierto?, con el equipo de salud. No fueron palabras agradables. Yo creo que mucha gente pensó igual, hay gente que lo puede decir de otra manera, ¿no es cierto? Cada uno lo dice como puede. Bueno, esta fue mi manera de expresarme, pero tenía que decirlo porque entonces esta noche voy a dormir un poco más tranquilo. Porque hace 42 años que me levanto a las 5:30 de la mañana y me acuesto a las 2:30 de la noche y duermo 4 horas y media por día. Y con respecto a lo de las personas con discapacidad, no personas con capacidades diferentes, creo que también conozco algo del tema y tengo cierta autoridad para hablar del mismo. Por eso me permití estas reflexiones. Javier, sos el invitado, yo ya hice lo mío. El tema es el siguiente: esta pandemia, aparte de todas estas cosas que estamos hablando, trajo un montón de connotaciones, ¿no es cierto? Vos haces específicamente, te dedicás a lo tuyo, sos un hiperespecialista en determinados temas y seguramente algo habrá cambiado en este año. Yo digo este año, pero me estoy refiriendo al año de pandemia. Retrasos, fallas en las consultas, faltas en los controles, progreso de las enfermedades, llegar tarde a las enfermedades. Bueno, la idea es que nos cuentes tu experiencia en este año de pandemia en tu especialidad.
Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Vos sabés que para mí es un placer estar acá. No, por favor. Me encanta el programa que haces, lo veo porque de hecho te he visto la otra vez, te dije, mirá las cosas, así que estoy atento a eso y te agradezco las exageradas palabras que has tenido, no solamente en este momento, sino cuando hiciste cuando mandaste al aire que iba a venir hoy, es decir, ayer en las publicaciones de Facebook, entonces te agradezco profundamente. Comparto todo lo que has dicho primero. Y viniendo de tu caso, y como yo te conozco, no nos hemos relajado, y si hay alguien que no se ha relajado, fuiste vos. Y quiero decir esto porque sos el director médico de una institución muy prestigiosa, y cuando todos estábamos guardados, porque seguimos las instrucciones allá en el inicio de la pandemia, vos nunca lo hiciste. Es decir, seguiste trabajando porque el sanatorio debe continuar con la atención médica. O sea, no podemos irnos. O sea, acá no hay alguien que cierra, apaga la luz y bueno, y nos vemos cuando termina esto. Vos tuviste que seguir. Entonces, si todos nos sentimos muy ofendidos, y ahí me voy a poner yo también, porque también lo sentí así, conociéndote, sé cómo te habrás sentido vos en todo tu entorno. Así que comprendo perfectamente. Cuando hablaste de los retrasos, obviamente que la medicina, y yo valoro muchísimo a la gente que estuvo al frente y que tuvo que poner su cuerpo e incluso su vida por la pandemia. Y tuvo que entregar su vida para proteger. Eso fue la primera línea. Hubo gente que miró un poco más desde afuera, y entre ellos, quizás me voy a poner yo, porque hago ginecología, no hago obstetricia, que hubiese sido una cuestión de tener que ir sí o sí, porque la embarazada no le podemos decir, mira, estamos en pandemia, hoy no atendemos. Entonces, hago ginecología, miré algunas cosas desde afuera, pero es cierto que una cosa es mirar desde afuera 15 días y otra es mirar desde afuera más tiempo. Cuando uno dice, voy a mirar desde afuera más tiempo, no me tengo que olvidar de que el médico, ginecólogo, es el médico de atención primaria de la mujer. Exacto. Y así no lo digo yo, no lo dice Javier del Longo, vayan, búsquenlo, está en la OMS, que es el médico de atención primaria. ¿Qué significa esto? Que cuando una mujer tiene algún problema, le consulta al ginecólogo, no solamente de ginecología, y acá me voy a entender, o sea que es más amplio que la ginecología. Doctor, tengo o Javier, tengo alguna cuestión con el estómago, ¿a qué gastroenterólogo debería ir? Exacto. Mirá, estos análisis tenés el colesterol un poco alto, deberías tener una consulta con un clínico. ¿A cuál me aconsejás vos? Claro. Porque sos el médico de atención primaria. Esto es, digamos, en las generales, digamos, la atención global que puede tener un ginecólogo, ¿sí? que orienta sobre un problema psicológico hasta ayuda con la fertilidad y el próximo pediatra, ¿sí? Totalmente. Y después está la patología ginecológica, la que puede esperar y la que no tenemos esa suerte de posponerla tanto. Fue un debate allá por marzo que venía del norte, o sea, que venía de los países desarrollados, de cuánto podíamos esperar, de que como estábamos en pandemia, todos los recursos estaban destinados a la pandemia, entonces teníamos que posponer algunas patologías. Incluso se ha llegado a posponer el tratamiento de cáncer. Claro, estábamos sobrepasados, abrumados. Uno dice, esta no fue la primera pandemia que tuvimos, como vemos en la pantalla. Hemos tenido varias pandemias en los últimos 100 años. Lo que pasa es que aquí tuvimos una cuestión de comunicación y comunicación, cuando lo hablo, es te cuento lo que me está pasando, y a su vez el hecho de que exista la comunicación vía aérea hizo que se multiplicase muchísimo. No fue lo mismo la gripe española, que agarró a un mundo arrasado, a una Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial y le dio una estocada final, pero se mantuvo más o menos ahí y después fue llegando, porque acá tenemos fotos de los jujeños haciendo el ferrocarril con barbijo en esa época, o sea que hubo también la llegada de la gripe española. Pero acá el avión, el transporte, las comunicaciones nos llevó a todo rápidamente y pudimos, algunas cosas sabíamos qué hacer, otras no supimos. Lo cierto
es que cuando hablan en una ginecología, automáticamente se nos prenden algunas lucecitas. Y se nos prende, sí, ¿y qué pasa con la mama? ¿No es que hay que controlarse? ¿No es que vos después de los 40 años no me decís que me tengo que venir a hacer una mamografía? Sí, sí, es cierto. Mira, desde el año 60 lo que venimos haciendo son las mamografías porque realmente la mamografía nos ha hecho detectar precozmente. ¿Y qué pasa si detecta? Bueno, si yo detecto precozmente una patología, tengo la chance de curarla. Epa. Claro. Epa, Pequeño mirá, detalle. Qué pequeño detalle. ¿Y qué tanto? Bueno, si lo hago correctamente, tengo altísimas chances de llegar precozmente a las cosas. Bueno, la patología mamaria es una patología que abarca al mundo. Se dice que una mujer cada 8 a lo largo de su vida va a tener un problema con la mama. Pero como vemos acá en la pantalla, no era solamente la mama, había otros El cáncer inconvenientes. de mama es un jugador del tablero. Era un jugador del tablero. Como vemos acá, en todo caso le pongamos al rey. Sí. Porque es como, bueno, que puede, ya no importa si sos rico, si sos pobre, si sos del país desarrollado o si sos del subdesarrollado. Hay otros, como el endometrio, que será el desarrollado, pero está el cáncer de cuello, que sería un alfil allí, y que depende del subdesarrollo. Y que lamentablemente nosotros somos un país, si no le queremos poner el título de subdesarrollo, pongámosle el de en vías de desarrollo. En vías de. En vías de desarrollo. Pero lo cierto es que cuando vos vas a los números son bastante desalentadores con respecto al cáncer de cuello. Y para nuestro país es un cáncer muy frecuente. Y lo más duro es que está relacionado con gente joven. Con gente joven, ¿sí? Son entre 30, 40, 50 años. Y que se diagnostica haciendo, bueno, por supuesto, ahora el test de Papá Nicolau, pero con el del HPV, pero con un Papá Nicolau. ¿Y qué podemos lograr con eso? Lograr detectarlo en etapas tan precoces que son curables. De hecho, en los países desarrollados tienen una muy baja tasa de cáncer de cuello de útero, porque existe una detección precoz. No es que no tengan HPV. Los tienen. Los tienen. Lo que pasa es que yo detecto precozmente y realizo el tratamiento adecuado sacándolo del medio. Y por último tenemos el otro cáncer, que es el del endometrio, que depende mucho, ese sí que es más frecuente en el primer mundo, no significa que acá no haya, ya más en la menopausia, y que tiene que ver con un problema de adentro del útero, no del cuello, sino que del endometrio, que es la partecita de adentro del útero, que tiene algunas cuestiones que nos pueden llegar a avisar, que sería, por ejemplo, el sangrado en la posmenopausia, pero que también, haciendo el diagnóstico precoz, tengo buenas perspectivas de curación. Y eso no nos podemos olvidar. Entonces, tenemos esos 3 elementos, lo vamos a dejar con un poco de lado al de ovario porque es menos frecuente, sí. Pero tenemos estos 3. Y después tenemos otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida. El 50% de las mujeres puede tener miomas. Ajá. El 50%. Se puede, claro. Lo que pasa es que no todos son sintomáticos. Claro. Pero hay un grupito que tiene síntomas, que tendrá sangrados menstruales abundantes, síndromes anémicos, ¿sí? Y esto, que para nosotros es un número, es estadística, sentados acá en una mesa y conversando sobre medicina, para la persona es una afectación de la calidad de vida. Y esa afectación de la calidad de vida, nosotros podemos posponer la atención ¿cuánto tiempo? Bueno, un tiempo. Pero no significa que no le tengamos que dar atención. Igual le tenemos que dar atención. Exacto. En algún momento vamos a tener que darle atención. Como por ejemplo en la endometriosis, que tienen dolores y que nosotros tenemos tan naturalizado el tema del dolor. La Biblia dice, parirás con dolor. Pero en ninguna parte de la Biblia dice menstruarás con dolor. Y sin embargo hay gente que tiene periodos menstruales dolorosos y que muy nosotros dolorosos. lo hemos naturalizado. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los médicos, que ya te va a pasar, no pasa nada. Bueno, te tomas un analgésico y ya está. La familia que recibió esa información, no de ahora, quizás desde muchos años atrás, y la abuela le dijo, ya te va a pasar, el día que te embaraces, cuando vos tenés los hijos, ya no vas a tener más dolores. Esa chica, la endometriosis, por ejemplo, la chica que uno le diagnostica la endometriosis, que habitualmente hacemos el diagnóstico 10 años después, ya cuando ya tiene síntomas más graves, han pasado 10 años, fíjate lo que son. El 40% tiene síntomas antes de los 15, o sea, tiene dolores menstruales antes de los 15 años.
y el 70% tiene dolores antes de los 18. El punto es, ¿cuánto la vamos a dejar? ¿Cuánto más la vamos a dejar con dolores menstruales? O sea, uno dice, bueno, yo voy a posponer mi atención. ¿Cuánto? En algún momento la tengo que atender. Obvio. O sea, en algún momento la tengo que recibir en el consultorio. Sí. Y eso nos hizo cambiar la forma con la cual nosotros nos empezamos a relacionar con la gente. En un momento, y voy a ponerme a mí, como yo no estaba en el frente de la batalla, estaba de atrás, fui un espectador. ¿Sí? Después, no se puede dejar a los pacientes a que se atiendan por guardia. Entonces, optamos por la atención virtual, Sí. que nada reemplaza a la parte física, o sea, al tenerlo físicamente en el consultorio para escucharlo, para atenderlo y para examinarlo. Pero por lo menos una forma de contacto. Yo te veo, vos me ves, veo tu cara, si tenés dolor, no. Claro, es distinto. Es distinto. Entonces, optamos o por lo menos, esto que ya venía existiendo, bueno, empezamos a practicarlo. Hicimos consultas online. Sí. Cuando de alguna manera u otra, y bajo todos los protocolos, que nunca estuvimos relajados, ¿sí? Y cumplimos con los protocolos, y el alcohol, y la batita envuelta, y el paciente cada 30 minutos. Cuando cumplíamos con todos estos protocolos, allá en el inicio, empezamos a atender y los recibimos presencialmente, y entonces, obviamente, que empezamos a dar prioridades de atención. Y sí, por supuesto que en la medida que empezamos a atender, fue mejorando todo. ¿Qué nos hizo cambiar? Bueno, nos hizo cambiar la forma de relacionarnos con los pacientes, Sí. ¿sí? La forma de recibirlos, la forma de atenderlos. Hay una cosa que vos me has visto desde el principio, que siempre, vos sabés que desde que yo llegué a Posadas, trabajo en el sanatorio Borati, y que tengo la camiseta puesta, y además de esto tengo como un contrato de exclusividad, como si fuese una marca de cosas. Una marca registrada. Una marca registrada. Lo cierto es que, bueno, esta atención que habíamos hecho nos ha cambiado. Por ejemplo, yo que siempre vos me conocés, he saludado a los pacientes con un beso en forma muy afectuosa. Nos hemos cambiado la forma con la que nos manejamos, esa Sí. empatía que teníamos con el paciente, Sí. ese rapport, esa relación médico-paciente, que nunca se ve afectada, pero se ve más distante Sí. por esto, ¿sí? Y a su vez, en mi presencia, que yo siempre trabajé de saco y corbata, les quiero contar a todos que esta es la primera vez que me pongo corbata. En pandemia. En pandemia. La primera vez que me pongo corbata en pandemia, porque empezamos a trabajar en ambos, porque ese era el reglamento. El reglamento era que llegás con ropa de calle y te cambiás y te pones el ambo en el sanatorio, cosa que lo hago, y lo hago hasta el día de hoy, que llego, me saco los zapatos, me cambio la ropa, me pongo el ambo en el consultorio, entonces por eso atiendo. Hay toda una ceremonia, ¿no? Hay toda una ceremonia, nos ha cambiado hasta los tiempos con los que nos dirigimos, Sí, sí, con la que organizamos todo. Hay toda una ceremonia con respecto a esto, pero es muy importante, entonces, si bien nos cambió la atención, no podemos dejar de tener en cuenta estos puntos: el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y el cáncer de endometrio, que nosotros tenemos las herramientas como para llegar al diagnóstico. Y esto, el tema del COVID, por un lado nos teníamos que cuidar, pero por otro lado se generó miedo. Había situaciones especiales en donde decíamos, bueno, los adultos mayores, y los adultos mayores son los que más cáncer de endometrio tienen, y también hay más relación con el cáncer de mama. Entonces no querían ir porque los sanatorios estaban cerrados, porque quizás los médicos no atendían, y porque tenían miedo. Y el miedo paraliza. Seguro. El miedo te paraliza, Sí, sí, sí. te impide hacer las cosas y te impide darte cuenta de que con elementos tan sencillos para el diagnóstico podemos llegar antes. Entonces, tuvimos que incluso hablar con los pacientes y explicarles de que la pandemia es importante, que es importante cumplir con las normas, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el alcohol, el higienizarse, el no tocar, bueno, los saludos, todas esas cuestiones, no compartir los mates, nada de esas cosas, pero que controlarse es importante para la salud, y que nosotros somos responsables de eso, y que si bien nosotros curamos,
A veces. A veces. Pero tenemos que siempre promover la salud. Exacto. Y prevenir. Sí, sí. Siempre decimos, yo siempre lo recalco cada vez que puedo, que los médicos nunca debemos prometer curación, ¿no es cierto? Resultados. Sí. Debemos prometer poner todos los métodos y medios a nuestro alcance para lograr buenos resultados. Ahora, si un médico dice, quédese tranquila que yo lo voy a curar, me parece que no pasa por ahí, ¿no es cierto? Yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que está a mi alcance y todo lo que aprendí, lo que me enseñaron y lo que aprendí de otras personas, y voy a poner todo al servicio de su salud, ¿no es cierto? Y ojalá nos Yo lo vaya digo bien. en el consultorio cuando me preguntan si esto va a salir bien. Por supuesto que yo le digo que siempre que todos ponemos todo, que la medicina ha cambiado, que tenemos todo cuidado, pero en forma de chiste siempre hago bueno, garantía en los electrodomésticos, si querés. Sí, Nosotros no podemos dar garantía, claro, porque no podemos ver el futuro. Nosotros vamos a poner lo mejor. Sí. Nosotros nos levantamos queriendo hacer el bien. Exacto, exacto. Nadie se levanta queriendo hacer el mal. Totalmente de O acuerdo. sea, nos levantamos queriendo curar a un paciente, queriendo salvarle la vida, queremos hacerle lo mejor. La mayoría de las veces sale. A veces existen determinadas circunstancias que llevan a que las cosas no salgan como por ahí uno pretendía que salgan, pero tienen ciertos condimentos que tampoco se pueden manejar. Pero siempre, siempre actuamos de buena fe. Eso. Perfecto, Javier. Bueno, te cuento que se nos fue más de la mitad del programa. Upa. Les voy a pedir, esto está muy interesante. Vamos a tocar en el segundo bloque. Bueno, el doctor nos habló de las patologías ginecológicas más importantes, esas que yo les decía que por ahí son importantes y que, digamos, tratar de recalcar, vamos a recalcar en el segundo bloque cómo hacer los controles, con qué periodicidad, con qué frecuencia, cómo hacerlo. Porque yo insisto, hay mucha gente que todavía tiene el temor de ir al sanatorio, pero bueno, ya tenemos la experiencia de un año, y esto también siempre lo digo, es como que el sanatorio está partido en dos mitades. De un lado, hablemos de COVID, y del otro lado hablemos de los infartos, de los aneurismas, del cáncer de útero, del cáncer de mama. Que sigue existiendo. Que sigue existiendo y se han agudizado por esta falta de controles. Así que vamos a repasar cada cuánto hay que ir al ginecólogo, cada cuánto hay que hacerse un Papa Nicolau, cada cuánto hay que hacerse una mamografía, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bueno, les pido 2 minutos y volvemos con el doctor Javier Del Longo, especialista en ginecología y que obviamente trabaja en el Sanatorio Borati. Ya volvemos.